tres grupos lo hicieron. Hoy lo que yo quería, pues por un lado es revisar esos puntos, intentar solucionarlos, ¿no? Pues por lo menos explicar eh, pues, por qué se pone cada uno de estos problemas. Y ahí hay muchísima información. O sea, cada uno de estos problemas tiene, digamos, una relación pues, con todo el curso. Entonces, por eso es conveniente pues, analizarlos en detalle eh, y listo. Son tres problemas que pues, son cada uno más o menos largo, pero pues a medida que lo vayamos explicando, pues se va a entender que pueden ser cada vez más fáciles de resolver. Eh, no sé si hasta el momento tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Y bueno, después de que terminemos estos tres problemas, yo aspiro pues no demorarme tanto en la explicación de los mismos, pues yo quería dejar un plazo, ¿no? Para pues de pronto si tienen alguna inquietud, alguna duda, bueno, algún comentario, cualquier cosa. Prácticamente hoy sería pues, como el último día de clases, porque el martes es el parcial y de hoy en 8 pues estaríamos prácticamente como entregando notas de, ¿de qué? De, pues del 70%. Bueno, sin el laboratorio, ¿no? Estaríamos revisando las notas de los talleres, estaríamos mirando la nota de los parciales, estaríamos posiblemente pues verificando cómo les fue en el tercer parcial y listo. La otra semana también en la jornada de los laboratorios, pues vamos a entregar esta nota. La idea es que el viernes de la otra semana ya todos tengan bueno, 75% me parece que es, y que solamente nos reste la nota del examen final. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, veo que solamente hay 14 participantes. Todavía nos faltan algunos. Entonces, pues si quiere, damos una esperita. Esperemos unos 3 minuticos para que ingresen los demás y ya vamos a comenzar.
Eh, listo. Pues yo veo que solamente están faltando como dos o tres estudiantes, entonces, pues vamos a comenzar. El primer problema nos dicen que hay un campo magnético. Vean, aquí está la expresión. Nos dicen que H vale esto. ¿Sí? Ese es un campo magnético, ¿no? Revisemos qué, qué información nos dan. Entonces, por un lado nos dan el valor máximo, mírenlo, aquí está el valor máximo, es la amplitud de H. Segundo, nos dan la dirección, o sea, hay un HZ, hay un HZ. Listo. Nos dicen que está en el vacío, o sea, vean, aquí me dan omega. La onda pues tiene una velocidad que es la velocidad de la luz en el vacío, c. Y sabemos que la velocidad sería igual a omega sobre k. O sea, eh, pues aquí ya vemos aquí un menos. Eso significa que es una onda viajera, es una onda viajera senoidal. Bueno, esa es la primera interpretación que yo le haría cuando a mí me dicen que hay un campo magnético dado de esa forma. O sea, es un ejemplo de una onda viajera, bueno, senoidal o cosenoidal, como ustedes la quieran llamar. Lo segundo es que la onda se mueve en el sentido positivo de las X, porque aquí hay un menos, y el campo tiene una componente en Z. Y bueno, este campo únicamente depende de X y del tiempo. Bueno, como yo ya sé el campo magnético, pues yo puedo revisar las ecuaciones de Maxwell. Entonces voy a ir descartando. Por ejemplo, aquí hay Hx, esta no me importa. Aquí hay X, tampoco me importa. No me importa. No me importa. Hz, esta sí me interesa. Esta también me interesa. ¿Y por qué me interesa? Porque hay Hz. Aquí hay Hy, esta no, ni esta. O sea, de las ecuaciones de Maxwell, pues me interesarían estas dos, no más. Entonces, por ejemplo, aquí voy a calcular epsilon por la derivada de E sub y respecto al tiempo. Bueno, aquí incluso lo que sabemos es que el campo eléctrico solamente va a tener componente en Y. No vamos a tener campo eléctrico en Z, ¿no? No hay campo en Z porque esto es cero, entonces pues no hay campo eléctrico en Z. Hay campo magnético en Z, pero no hay campo eléctrico. El campo eléctrico va en Y. Y para calcular el campo eléctrico en Y, pues voy a decir que epsilon es igual a menos la derivada de la componente Z del campo magnético respecto a X. Ah, bueno, ¿en dónde está X? X está aquí. Entonces, pues me daría, ojo, este número lo voy a llamar H sub 0Z. Es como la amplitud del campo. Entonces, pues me toca derivar eso. Me quedaría H sub 0Z, el 0,03, por así decirlo, por derivada de cosenos. Me da senos de omega t menos k por x. Derivada de cosenos
es menos senos, entonces aquí me queda más por la derivada interna de esto pues sería menos k, o sea, me queda aquí menos k. Listo, algo más o menos así. O sea, vamos a volverle a escribir la derivada parcial de E sub y respecto al tiempo, ¿a qué sería igual? Pues esta derivada sería igual a k. Vean cuánto vale k. K vale, la pongo a multiplicar, omega, ¿cierto? Sobre b. O sea, esto valdría omega por la raíz de mu por epsilon. Sub cero, ¿no? Porque estamos hablando del vacío. Entonces, por eso, cuando yo pongo el epsilon aquí a dividir, vean lo que me queda. Me quedaría menos h sub 0 z por k. K es omega por la raíz de mu por epsilon. Pero como se divide entre epsilon, pues me quedaría raíz de mu sobre epsilon. Y todo esto multiplica al senos omega t menos k por x. Listo, digámoslo así. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que, pues, me piden hallar el campo eléctrico en Y. Esto. Lo que sé es su derivada. Entonces, es como si yo intentara buscar aquella función cuya derivada respecto al tiempo me dé esto. Entonces, yo veo que el tiempo está aquí. Entonces, ¿qué función al derivar parcialmente me va a dar esto que está acá? Y por favor, esto, todo se conoce, ¿no? Miren, h sub 0 z vale 0,03, omega pues vale 1 por 10 a la 9, raíz de mu sobre epsilon, pues mu es la permeabilidad magnética del vacío y epsilon es la permitividad dieléctrica del vacío. Todo esto se sabe, todo esto se sabe. Entonces, esa es una constante. Entonces, ¿qué función al derivar me da senos? Entonces yo voy a decir que la función debe ser algo más o menos así. O sea, E sub y debería ser igual a una amplitud, pongámoslo así, E sub 0y, E sub 0y, multiplicado por un cosenos. Cosenos omega t menos k por x. A ver, si yo derivara esto, esta función, respecto al tiempo, ¿qué me va a dar? Pues derivada de cosenos es menos senos omega t, lo que yo tengo aquí, por la derivada interna que sería omega, o sea, va a aparecer esta omega. Eso quiere decir ni más ni menos que para que la derivada parcial respecto al tiempo de esto, de lo que yo estoy poniendo aquí, sea igual a lo que está aquí, pues epsilon sub 0y, epsilon sub 0y debe ser igual a h sub 0z por la impedancia del vacío.
La impedancia del vacío o de cualquier medio se define como la raíz de mu sobre epsilon, ¿no? Entonces, vean, apareció esta formulita. Sí. Ojo, yo estoy resolviendo el problema desde ceros, prácticamente desde ceros. ¿Eso qué quiere decir? Pues a partir de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Sin embargo, poco a poco podemos ir como sacando conclusiones, ¿cierto? Y la primera conclusión es que ustedes encuentran una terminología, por ejemplo, cuando hablan de un medio, uno puede hablar de la impedancia de ese medio. La impedancia de ese medio es la raíz de mu sub cero, bueno, de mu de ese medio sobre el epsilon sub cero. A eso es lo que vamos a llamar impedancia. Y vemos que entonces apareció ahí una relación entre las amplitudes, ¿no? O sea, hay una amplitud del campo eléctrico que parece que se determina con ayuda de la amplitud del campo magnético multiplicado por un coeficiente. Ese coeficiente resultó ser la impedancia, ¿no? Listo. Voy a borrar cositas, ¿no? Sí, Mónica. Hola, profe, es que, o sea, respecto a la última expresión que dijiste, que las amplitudes de los campos están relacionadas con un coeficiente, yo había encontrado una ecuación que pues la relacionaba era con la velocidad de la luz. ¿Eso está bien o Eh, pues me queda a mí muy difícil qué ecuación usted utilizó para saber si está bien o está mal. Lo que, lo que yo estoy explicando es lo que está surgiendo, digamos, al resolver este problema, ¿no? ¿Y qué es lo que surgió? O sea, toca desde el comienzo. Estamos hablando de una onda viajera, senoidal, que se propaga en el sentido positivo de las X. Esta es una onda que tiene una amplitud que vale 0,0, va en la dirección Z, y es la parte magnética de la onda, ¿no? No se les olvide que en una onda no existe solamente una parte, la magnética, ¿no? Relacionado con el campo magnético, siempre va a existir un campo eléctrico. Claro, si todo está cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, una onda siempre vamos a tener estas dos componentes, la parte eléctrica y la parte magnética. Hasta ahí. Eso es, digamos que lo que yo estoy colocando, una onda viajera senoidal, estoy dando la amplitud de la parte magnética de la onda que va en la dirección Z, este campo magnético. Y la onda se mueve en la dirección más X, ¿no? En el sentido positivo de las X. Eh, y ya, no más. Es lo que, pues, digamos, yo observaría con el enunciado del problema. ¿Qué va a pasar? Pues que a partir de las ecuaciones que nosotros hemos visto, para pues, el caso de unas ondas unidimensionales, que son pues, las únicas que vamos a estudiar, pues, llegamos a la conclusión que solamente debe haber un campo eléctrico en Y. No puede haber campo eléctrico ni en X ni en Z. ¿Y cuánto vale ese campo eléctrico en Y? Entonces, pues debe ser aquel valor, aquella función que satisfaga o cumpla con, con las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Con las ecuaciones de Maxwell. Hasta el momento hemos utilizado una, ¿no? Una ecuación de Maxwell. Y a partir de esta ecuación, pues yo estuve deduciendo la expresión del campo, que debe ser más o menos así. Sin embargo, por favor, tengamos aquí cuidado, es porque, pues esta es una función que depende de dos variables,
O sea, y a mí me dieron fue la derivada respecto al tiempo, no más. No se podría ver alguna componente, entonces yo aquí diría que esto se le puede sumar posiblemente una función g que dependa de x, ¿no? Después nos vamos a dar cuenta que esta función g va a valer 0, pero digamos que si yo sé la derivada parcial respecto al tiempo del campo eléctrico en Y, pues el campo eléctrico debería ser esta expresión para que su derivada pues sea esta que nos dieron. Y pues si yo le sumo una función que depende de x, pues no importa, porque cuando yo hago la derivada respecto al tiempo, pues esto se me va a anular, ¿no? O sea, hasta el momento decimos que hay esta expresión que también tiene la misma frecuencia que esta, por ende pues va a tener la misma longitud de onda, las dos se están moviendo en el sentido positivo de las x, etcétera, etcétera. Listo. Y para que esta componente, cuando se derive, se iguale a esto, pues es necesario que se cumpla esta relación, que es 0y sea igual a esta amplitud multiplicado por la impedancia. Y hemos definido la impedancia como la raíz de mu sub 0 por epsilon sub 0. Lo que me está contando Mónica es que a veces aparece ahí velocidades de la luz y demás. Sí, puede aparecer porque recordemos que la velocidad de la luz es igual a 1 sobre raíz de mu sub 0 por epsilon sub 0. Entonces, si no quiere hablar de impedancia y quiere hablar de la velocidad de la luz y de un epsilon, pues lo puede hacer. O sea, no sé cuál fórmula fue la que usted está utilizando, pero pues puede ver con la velocidad de la luz, pues evidentemente sí, ¿no? Porque la velocidad de la luz es 1 sobre raíz de mu sub 0 por epsilon sub 0. Listo. Yo aquí estoy es haciendo como un resumen de cosas y es para conclusiones. Bueno, viene esta otra ecuación. Pues evidentemente si yo derivo esto respecto a x, ¿no? Entonces pues aquí me queda esta derivada y me quedaría esta función que yo desconozco. ¿Yo qué tendría que hacer? Pues derivar respecto a x, esta expresión, derivar hz, que es la que me dan, respecto al tiempo, y mirar cuánto podría valer esta función. Yo con ustedes no la voy a hacer, pues sería lo que ustedes lo verificaran. Sin embargo, esta función va a ser 0. Va a ser 0. Eso significa que ya podemos borrar muchas cosas, ¿no? Y ya podemos entonces escribir, ¿no? Que el campo eléctrico en Y sería igual a H sub 0Z, H sub 0Z, por la impedancia del vacío por cosenos de omega t menos k por x. Listo. El campo, entonces, sería igual ni más ni menos que E sub 0y, o E sub y mejor, por J. Este es el campo. El campo magnético H sería igual a H sub 0z, o mejor HZ, HZ por K. Y el vector de Poynting, S,
es E cruz H. ¿A qué sería igual? Entonces sería esto cruz esto. J por 2, J es 2, K es como si fuera 3, 2 por 3, pues me daría como que el primero, ¿cierto? O sea, me daría en la dirección X. X unitario. Y aquí me quedaría E sub Y, HZ. Bueno, pues hasta aquí pues todo va bien, ¿cierto? Sin embargo, ya ustedes pueden sacar varias conclusiones. Primer conclusión. El vector de Poynting va en la dirección de donde se mueve la onda. Esta es una onda viajera que se mueve en la dirección más X. Por eso el vector de Poynting va en la dirección X. Listo. El vector de Poynting tiene una amplitud, ¿no? A ver, ¿cuánto valdría la amplitud? Pues nosotros dijimos que sería esta amplitud por la amplitud de H. O sea, pongámoslo así, la amplitud del vector de Poynting sería igual a la impedancia, ¿cierto? Por H sub 0z al cuadrado. Listo. Esa sería la amplitud del vector de Poynting. Pero dijimos que pues esto tiene que ver con la densidad de energía. Ah, bueno, entonces calculemos la densidad de energía magnética. La densidad de energía magnética, recordemos, vale 1/2, ¿cierto? De mu por H. Por la magnitud de H a la 2. Esta es la magnitud. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Pues sería igual a 1/2, ¿sí? De mu por H, pero H pues sería H sub 0z. Esa es la amplitud al cuadrado por cosenos de omega t menos k por x. Cosenos omega t menos k por x al cuadrado. Cuadrado. Y bueno, esta es la densidad de energía magnética. Listo. Eso se sabe. ¿Cuánto vale la densidad de energía eléctrica? Entonces yo la voy a escribir por aquí abajo. La densidad de energía eléctrica sería igual, pues algo parecido, ¿no? 1/2 de epsilon por E a la 2. Listo. ¿Y esto a qué es igual? Pues a 1/2 de epsilon por la magnitud de H sub 0, por la magnitud de E sub Y, que sería esta, ¿no? O sea, me quedaría nuevamente H sub 0z al cuadrado por la impedancia al cuadrado. Y nuevamente cosenos al cuadrado omega t menos k por x. Sin embargo, yo voy a quitar la impedancia. Aquí. Esta es impedancia al cuadrado. La impedancia vale mu sobre epsilon raíz al cuadrado, pues vale mu sobre epsilon.
¿qué va a pasar? Pues que el epsilon con el epsilon se va y me queda un medio de mu por h sub 0z. Lo mismo que está aquí. En otras palabras, si ustedes tienen una onda viajera, esa onda viajera transporta energía eléctrica y transporta energía magnética. La densidad de energía eléctrica resulta siendo exactamente igual a la densidad de energía magnética. Esto únicamente se cumple para las ondas viajeras. Y eso pues ya lo habíamos como comentado alguna vez. Cuando hablábamos de la cuerda, ¿qué fue lo que yo les dije que pasó con la cuerda? Pues que hay dos densidades de energía, la energía cinética y la energía potencial. Y para una onda viajera, esto solamente se aplica para el caso de la onda viajera. Para una onda viajera, las dos densidades de energía resultaron siendo iguales. Pues aquí aparece exactamente lo mismo. Las dos densidades de energía resultan siendo iguales. Y todas estas, si ustedes miran el vector de Poynting a que es igual, pues el vector de Poynting sería igual a espérenme aquí, voy a abrir espacio. Bueno, ya quedó claro, ¿cierto? Que las densidades de energía resultan siendo iguales. Es decir, si yo sumo las dos densidades de energía, pues sería dos veces la de una. Por eso, este un medio yo lo quito. Este un medio lo quito. Ahí me quedarían dos veces esto. Por eso, pues esta no sería la densidad de energía magnética, pues, sino sería la densidad de energía total. La energía total pues sería mu por h a la 2. Eso quiere decir que el medio lo quito. No. Así. Esa es la densidad de energía. Total, total. Y vean, si yo quiero colocar la expresión para el vector de Poynting, entonces yo voy a decir que vale esto. No. ¿Y eso aquí es igual? Entonces sería igual a la amplitud, que es esta. O sea, yo aquí continúo. Voy a decir que el vector de Poynting, S, pues sería igual a la amplitud, que sería esta, por el cosenos al cuadrado, de omega t menos k por x. Y esto lo multiplico por el x unitario. Listo. Por favor, yo estoy aquí escribiendo el vector de Poynting, ¿no? Lo que pasa es que yo lo quiero escribir en términos de la densidad de energía. Entonces, por eso escribí en la parte de arriba la densidad de energía. Ahí apareció cosenos al cuadrado y yo veo que aquí en el vector de Poynting también apareció ese cosenos al cuadrado. O sea, hay una relación entre el vector de Poynting y esta densidad de energía, ¿no? Vamos a mirar cuál es esa relación. Yo creo que ustedes ya lo intuyen, ¿no? Por lo que vimos ayer en el teorema de Poynting, ¿no? El vector de Poynting es la densidad de flujo de energía. Entonces sí hay una relación entre la densidad de energía y el vector de Poynting. El vector de Poynting es la densidad
de flujo de energía. Así como hay una relación entre la densidad de corriente y la densidad de carga, ¿no? Densidad de corriente, pues es el flujo de carga. Hay una relación entre la densidad de flujo de carga y la densidad de carga. Esa relación prácticamente va a ser como la misma que yo voy a tener aquí. Vamos a, pues, a continuar. A ver cómo me queda. Aquí estaba liberando espacio. Entonces, lo que voy a hacer, voy a escribir que el vector de Poynting nuevamente a que es igual. Bueno, voy a escribir este vector de Poynting en términos de la densidad de energía. Entonces yo digo que vale la densidad de energía. En la densidad de energía está μ por h sub 0z. En el vector de Poynting es eta, ¿no? La impedancia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo divido entre la densidad de energía. Entonces, la densidad de energía la divido entre μ. Eso me da h sub 0z al cuadrado por el cosenos al cuadrado t y lo multiplico por la impedancia y por x. O sea, el vector de Poynting va a ser ni más ni menos que la densidad de energía, la impedancia y μ por x. Pues ustedes que dicen, la impedancia vale la raíz de μ sobre epsilon. Si divido entre μ, pues me quedaría 1 sobre raíz de μ por epsilon, y 1 sobre raíz de μ por epsilon es la velocidad de la luz. O sea, esto sería igual a la densidad de energía por la velocidad de la luz por x. O sea, el vector de Poynting es densidad de energía por la velocidad de la onda. ¿Y hacia dónde se está moviendo? No sé si tengan alguna pregunta. Sí, Felipe. Profe, perdón, la densidad de energía es igual a μ por h cuadrado o un medio de μ por h cuadrado. La densidad de energía magnética es un medio de μ por h a la 2. La densidad de energía eléctrica es un medio de epsilon por e a la 2. La densidad de energía total electromagnética, que a veces la llaman, pues sería la suma de las dos. O sea, un medio de μ por h a la 2 más un medio de epsilon por e a la 2. En el caso de la onda viajera, las dos densidades resultan ser iguales y por ende, pues si se suman dos cosas que son iguales, pues me da el doble de alguna. Por eso la densidad de energía total es el doble de la densidad de energía magnética o eléctrica, ¿no? Cualquiera de las dos, pues las dos son iguales. Ojo, esto solamente se cumple para el caso de una onda viajera, No sé, Gracias. Felipe, si le respondo adecuadamente. Sí, sí, señor, muchas gracias. Bueno, estas ya son unas propiedades que ustedes podrían utilizar, ¿no? Y por eso, pues aquí resulta ser muy fácil haber resuelto este problema. O sea, yo como lo hubiera hecho, pues yo no me meto con las ecuaciones de Maxwell, yo ya eso, pues digamos que eso fue una etapa superada. Yo veo una onda viajera, listo, la amplitud del campo eléctrico se relaciona con la amplitud del campo magnético porque las densidades de energía son iguales. De ahí pues apareció
esta fórmula. De ahí apareció esta fórmula. Tran. El desfase también no tienen desfase, ¿no? El campo eléctrico se hace máximo cuando el campo magnético se hace máximo, si estamos hablando de una onda viajera. Y el campo eléctrico y el campo magnético y la velocidad de propagación de la onda cumplen con un sistema de extrogiro. Es decir, que si usted multiplica E cruz H, me da el vector de Poynting, y el vector de Poynting para una onda viajera va en la dirección en que se propaga la onda. El vector de Poynting, por favor, se dieron cuenta aquí, va en la dirección de las X. Hacia allá es donde la onda se propaga. Si yo hubiera colocado aquí menos, sino más, pues las cosas van a cambiar, ¿cierto? Porque ya la onda se estaría moviendo en el sentido negativo de las X. El vector de Poynting ya no iría en la dirección de X positivo, sino en la dirección de menos X. Y por eso, cuando usted escribe E cruz H, esto ya iría en la dirección de menos X. Eso significa que tocaría cambiarle el signo a el campo eléctrico, habría un desfase, ¿no?, entre el campo eléctrico, o mejor dicho, más que un desfase, diríamos que el campo eléctrico iría en la dirección de menos Y, para que este producto pues me dé en la dirección de menos X, y es hacia donde se estaría moviendo el vector de Poynting. No sé si tengan alguna pregunta. Mónica, no sé si levantó la mano o no había bajado la mano anteriormente. Mónica, no le estoy, o sea, no se está escuchando. Sí, Mónica. Ya, qué pena. Sí. Si la densidad de energía no depende como tal del tiempo, no se puede tomar al coseno, o sea, como la unidad, o sea, quitar el coseno ahí de la ecuación para que solamente quede dependiendo de la amplitud del campo eléctrico o magnético. Y la segunda es qué pasó con el coseno cuando estás hallando el vector de Poynting, el coseno al cuadrado de ahí. Lo primero es que la densidad de energía depende tanto de la posición como del tiempo, ¿no? La densidad de energía también es una onda viajera. O sea, también aparece el omega t menos k por x. Y por eso no se puede quitar el cosenos al cuadrado. Cosenos al cuadrado y omega t menos k por x. Eso toca dejarlo para la densidad de energía. A ver, lo que ocurre es que pues, en la mayoría de los textos sugiere que más que hablar de cosenos y senos, es mejor hablar de los valores medios. Entonces, en muchos libros hablan es del valor medio de las densidades o el valor medio del vector de Poynting, o bueno, todo siempre le meten el valor medio. Entonces, por eso la dependencia con el tiempo, pues pareciera como si no la hubiera. Pero sí hay, eso cambia con el tiempo, esto es una onda. Entonces sí hay una dependencia con el tiempo. Y el cosenos al cuadrado que estaba ahí, el vector de Poynting se fue, porque el cosenos, yo lo metí fue, miren, es que eso es lo que yo estoy diciendo, aquí está el cosenos al cuadrado y aquí está el cosenos al cuadrado. Entonces por eso es que yo escribí que el vector de Poynting depende de U, donde U es todo esto, con el cosenos al cuadrado. No sé si ahora sí quedó claro. O sea, el coseno no fue que yo lo haya quitado porque sí, no, es el cosenos al cuadrado del vector de Poynting aparece también en la densidad de energía. Por eso yo escribí que S vale U. Las dos densidades pues están relacionadas. Y ojo,
Yo por eso yo intuía que ustedes ya lo sabían, porque recuérdense, cuando ustedes hablan de la densidad de corriente vale la densidad de carga multiplicado por la velocidad con que se mueve esta densidad. Por eso el vector de Poynting es la densidad de flujo de energía, por eso la densidad de flujo de energía debería ser igual a la densidad de energía multiplicada por la velocidad de la onda, que es la velocidad con que se está propagando esta energía. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Respecto a lo último que dijiste, que la onda viajera no está en el sentido positivo, sino en el negativo, ¿qué era lo que cambiaba? Pues la velocidad de la onda va a ir en la dirección de menos x, ¿cierto? Entonces, en esa dirección es hacia donde iría el vector de Poynting. O sea, el vector de Poynting, para ese caso, debería ser, aquí esto pongámoslo en magnitud, esto también lo ponemos en valor absoluto, el vector de Poynting iría en la dirección de menos x. Porque pues, la onda se está propagando en el sentido negativo de las x. El flujo de energía se mueve es en la dirección de menos x. Y bueno, pues ahí se cambia el vector de Poynting, la dirección, entonces va a cambiar de dirección también el campo eléctrico. O sea, va a cambiar el signo del campo eléctrico. No iría en la dirección de más j, sino en la dirección de menos. Si yo quiero aquí hablar de la magnitud, pues tendré que poner aquí un menos. A ver, lo que decimos es que E, H y el vector de Poynting forman un sistema de extrogiro. E, H, vector de Poynting. O sea, si usted multiplica por H, me da el vector de Poynting. Si usted multiplica H por el vector de Poynting, me da el campo eléctrico. Y si multiplican el vector de Poynting por el campo eléctrico, me da el campo magnético. O sea, están relacionadas estas tres de esta forma con estas relaciones cíclicas. Pero esto es para las ondas viajeras. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta sobre este primer problema. Sí, Mónica. Tengo otra pregunta, respecto al campo de inducción magnética, ahí cómo estaría relacionada. Estaba mirando el problema, a ver, me piden la longitud de onda, el campo eléctrico y el vector de Poynting. ¿Qué pena? Estaba mirando el problema, eso es lo que nos está haciendo falta, ¿no? El campo eléctrico es este, el vector de Poynting es este. La longitud de onda es muy fácil, ¿no? Recordemos que lambda por F vale la velocidad de la onda, que es la velocidad de la luz, entonces lambda valdría la velocidad de la luz sobre F. Y recuerden que F valdría omega sobre 2pi. Entonces, de esta forma se puede calcular la longitud de onda también muy fácil. Si me pidieran la inducción magnética, como me está preguntando Mónica, pues la inducción magnética para el vacío está relacionado con la intensidad de campo magnético, ¿no? Entonces, la inducción magnética es B, y B dijimos que vale μ por H, ¿no? Entonces, pues es simplemente multiplicar a H por μ, ¿no? De esta forma. Esta sería la inducción magnética. No sé si esa era la pregunta que me estaba haciendo Mónica. Sí, lo que pasa es que pues como yo lo había calculado era con ese campo, pero pues ya gracias. Recordemos la terminología, ¿no? B se llama inducción magnética o densidad de flujo magnético. H se llama intensidad de campo magnético. E
el campo eléctrico, que nosotros siempre lo conocemos como campo eléctrico, es la intensidad de campo eléctrico, y D es el desplazamiento eléctrico. Entonces, digamos que esa es la terminología que se utiliza. Sin embargo, pues en los cursos uno habla campo eléctrico y uno se refiere a E, y campo magnético uno se refiere a B. Sin embargo, cuando ya se habla de electrodinámica, es más conveniente hablar de H. O sea, en toda la literatura, pues es más probable que hable de E y de H, más que de B, y peor que el desplazamiento. El desplazamiento casi nunca se nombra. No sé si ya haya quedado claro. Sí, ya, muchas gracias. Bueno, yo creo que este primer problema, pues, ese era el objetivo, ¿no? El objetivo de este problema era que ustedes revisaran lo que ocurre con las ondas viajeras, Si yo les hubiera dado el campo eléctrico, pues nos toca hacer algo más o menos parecido. Se pueden obviar muchas operaciones con estas conclusiones que ya hemos ido sacando. Esto se generaliza para cualquier caso, siempre y cuando que sea una onda viajera. Si la onda es estacionaria, ya esta cosa no va a funcionar. Aquí sí nos toca hacerlo así como les comenté. Bueno, el segundo problema tenía que ver con lo que yo les dije que era la amplitud compleja del campo eléctrico, ¿no? O sea, espérenme un momentico, copio y miro a ver si se puede, no sé, si se puede mostrar acá. Bueno, a nosotros nos dan esa expresión. Esperen un momentico que yo no sé. Ya. Nos dicen que esa es la amplitud compleja del campo eléctrico. ¿Qué es esto de la amplitud compleja? Entonces decimos, lo que ocurre es que el campo eléctrico, ¿no?, es igual a la parte real, ¿no?, a la parte real de, pues, una cosa que lo llaman así, la amplitud compleja del campo eléctrico por E a la J omega T. ¿Por qué se hace? Pues yo al final de la clase pasada pues les comenté para qué, ¿no? Pues para simplificar, para reescribir las ecuaciones de Maxwell en notación factorial o en el dominio de las frecuencias. ¿Qué va a ocurrir? Pues que es más fácil hablar de las amplitudes del campo magnético que hablar de el propio campo eléctrico, por así decirlo. Aquí ya, cuando se habla de la amplitud del campo eléctrico, ya no aparece el tiempo. Aparece son la dependencia con la posición, pero ya con el tiempo no. No. Listo. Entonces, lo que dice el problema es lo siguiente, que yo tengo una amplitud compleja. Usualmente en la terminología le ponen un puntico arriba, no porque es una derivada, sino para destacar que es complejo. Y vale algo así. E sub 0 es un número, ¿sí?, que multiplica a 1 más 2J. J es la unidad imaginaria, no es el vector unitario. Por X unitario por E a la menos JK por X. Algo más o menos así. Bueno, si ese fuera la amplitud compleja, por ejemplo, nos lo dicen así,
¿cuánto valdría el campo eléctrico real? Entonces, pues es muy fácil. Lo que yo hago es que reemplazo esto ahí, ¿cierto? Factorizo, saco partes reales y demás. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo eléctrico sería como la parte real de ¿quién? E sub 0, bueno, E sub 0 lo dejo, eso es real, eso incluso yo de una lo podía sacar. X unitario, listo, eso también de una lo podía sacar. Por, vean, voy a escribirlo así, raíz de 5. Raíz de 5 por E a la J y llevo un delta. Esto que yo estoy poniendo aquí, raíz de 5 por E a la J delta, pues es 1 más 2J, digámoslo así. Donde delta, pues valdría el arco tangente de 2, ¿no? Que es la parte imaginaria sobre la parte real. O sea, yo ya sé que ahí hay un desfase, ¿no? Ahí hay una fase mejor. Multiplicado por E a la J, ¿sí? Y aquí, ¿qué me va a quedar? Omega T menos K por X. Omega T menos K por X. Ah, listo. Entonces ya miro a ver qué es real. L sub 0 es real. El raíz de 5 es real, ¿cierto? Es el módulo de este número. El X unitario, pues, es real, ¿cierto? Y pues simplemente me toca sacar la parte real de un exponente, o sea, me daría un cosenos. Cosenos de ¿quién? Omega T menos K por X más delta, donde delta, pues ya dijimos, es la arco tangente de 2. Espérame que aquí yo creo que tengo un errorcito. Sí, tengo un errorcito y es que no es X, sino es Y. No, es Y, aquí sería Y. Aquí sería Y y aquí sería Y. ¿No? Y ya entendimos por qué el errorcito, ¿no? Porque recuerden que la onda tiene que ser transversal. No puede haber una componente en la misma dirección en que la onda se está propagando. Entonces aquí hay un campo en X, pero la onda pues se está moviendo en Y, ¿no? Es una onda viajera senoidal donde hay un desfase, ¿sí? Y este desfase pues hace que aquí tengamos una amplitud diferente a este valor de ese sub 0. ¿Qué ocurre? Porque ustedes van a decir que utilizamos esta notación con números complejos. Pues aquí fue muy sencillo el desfase, pues ponerlo acá con un J. Recuerden que esto quiere decir que hay un cosenos y un senos, ¿no? Cosenos omega t menos K por Y más un senos omega t menos K por Y. O sea, ahí hay una combinación de cosenos y senos. Pero es que yo podría aquí haber colocado esto en X, ¿no? Bueno, la onda se mueve en Y, entonces digamos que esto en X y esto en Z. Eso quiere decir que pues, vamos a tener un campo en X con un cosenos y no sé qué más cosas, y un campo en Z desfasado respecto al campo en X. Esto va a ser supremamente importante cuando uno hable de la polarización de una onda, ¿no? Pues esta va a ser una onda linealmente polarizada porque vean, el campo únicamente se mueve en X. Es una onda linealmente polarizada. Pero si aquí yo pusiera X y aquí pusiera Z, pues vamos a tener una onda elípticamente polarizada, ¿no? Y dependiendo del desfase, pues, y de la magnitud, ¿no? Si aquí fuera uno, pues diríamos que sería como una onda circularmente polarizada.
etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta aquí simplemente yo quería era que ustedes pues vieran como la importancia, ¿no? De a veces pues escribir el campo como si fuera la parte real de un vector complejo que depende de la posición y todo eso multiplicado por e a la j omega t. Ese e a la j omega t significa que todo está oscilando con la misma frecuencia. El campo, por muy feo que sea, por muy complicado que sea, si oscila con una determinada frecuencia, siempre se puede escribir como la parte real de un vector complejo por e a la j omega t. Ahí se involucran desfases, se involucran polarización, se involucran magnitudes, se involucran la energía, todo. Entonces, digamos que pues esto, eso yo lo puse, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene estos vectores complejos. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, el problema nos decía que hay el campo eléctrico, pues el campo eléctrico es este. Sí, muy fácil, cogimos la amplitud compleja, la metimos aquí y le sacamos la parte real. Este es el campo eléctrico. Campo eléctrico es una onda viajera que se mueve en Y, el campo eléctrico va en X, entonces pues el campo magnético, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos, o sea, si la onda se mueve en Y y el campo eléctrico va en X, entonces, ¿qué va a ocurrir? E cruz H me va a dar en la dirección del vector de Poynting. El vector de Poynting va hacia donde se mueve la onda, o sea, la onda se mueve en más Y, en Y. El campo va en X, entonces este campo iría en Y, pero con signo menos, ¿no? Entonces el campo magnético sería menos H sub 0, ¿qué fue lo que dijimos? Z, ¿no? Si el campo eléctrico va en X, el campo magnético iría en menos Z, ¿no? Porque si yo multiplico X por X unitario por Z unitario, eso me da menos Y. Y no, la onda se mueve en más Y, entonces sí sería con menos. Entonces sería menos H sub 0 Z por Z unitario. Y bueno, ¿cómo calcularía este H sub 0 Z? Pues lo calcularía con esta amplitud, ¿no? Y con lo dividido entre la impedancia, por así decirlo. Y bueno, ya. Sí, Felipe. Profe, perdón, es que no me quedó, no me terminó de quedar claro. En el segundo renglón usted tiene E a la menos J Y. Y después cuando agrega la parte, agrega el real y corchete, pone E a la J WT menos KY. Sí, ¿Podría explicarme esa parte, por favor? Es que no. es porque aquí está E a la J omega T. Entonces, la amplitud compleja es esta. Cuando usted reemplaza esto aquí, pues es el producto de dos exponentes. Recuerden que el producto de dos exponentes es el exponente de la suma, ¿no? Por eso cuando usted tiene e a la j omega t por e alta menos jk por y, pues eso nos va a dar e a la j omega t menos k por y. Claro, profe, muchas gracias. Este es k. Sí, Mónica. Profe, ¿será que puedes volver a, bueno, no sé, quizá ilustrar mejor cómo hiciste lo de propagación del campo magnético?
Eh, ¿Cómo se hallaría el campo magnético? Pues recordemos que pues en el pasado problema habíamos visto que era una onda viajera. Aquí es claro que es una onda viajera. Vean, aquí aparece el menos K por Y. No siempre el resultado de hallar el campo eléctrico metiendo una amplitud compleja me puede dar una onda viajera, ¿no? Me puede dar hasta una onda estacionaria a todas estas. Tengan cuidado porque es que a veces uno siempre cree que si se multiplica por el omega t eso significa una onda siempre viajera, no. Nos puede dar una onda estacionaria, ¿no? Incluso. Pero bueno, aquí nos dio una onda viajera. ¿Y qué fue lo que dijimos? Pues que es una onda que se mueve en el sentido positivo de las Y's. O sea, el vector de Poynting debería ir en Y. El vector de Poynting debería ser algo por Y. Y Y positivo. Y este algo positivo. O sea, es como si fuera la magnitud, ¿no? Positivo. Entonces, ¿de dónde sale el vector de Poynting? Pues de multiplicar E cruz H. Como E va en X. No, aquí el campo eléctrico está en X. Y el vector de Poynting va en Y. Pues, ¿qué vector multiplicado X por ese vector me da en la dirección Y? Pues debe ir en la dirección Z. Pero si usted multiplica X por Z unitario, es como si fuera el primero por el tercero. A ver, las relaciones cíclicas, recuerden, son 1, 2 y 3, ¿no? Si yo multiplico el primero por el segundo, me da el tercero, segundo por el tercero me da el primero y tercero por el primero me da el segundo. Si usted multiplica el primero, o sea, X, por el tercero, le va a dar es menos Y. Entonces, para que me dé Y positivo, pues toca multiplicar es por menos Z. Por eso, el campo magnético iría con menos en la dirección Z, y esta magnitud sí lo calculo con aquello de las densidades de energía, ¿no? Que deben ser iguales. O sea, H sub 0 Z sería E sub 0 X. En este caso, pues sería todo este número, E sub 0X, dividido sobre la impedancia, ¿no? En el pasado caso, pues era al revés, era que el campo eléctrico era igual a H por la impedancia, y el campo magnético pues sería E sobre la impedancia. No sé, Mónica, si quedó claro. Tú dices que el pointing va en Y, ¿verdad? En más Y. Sí, porque pues es una onda viajera que se mueve en el sentido positivo de las Y. Eso es la que está aquí metida, ¿no? Esta es una onda viajera que se mueve en la dirección de Y positivo. Ah, ok, es diferente a donde se mueve el campo eléctrico. Ah, no, el campo eléctrico va en X, el campo eléctrico va en X, pero la onda se mueve en Y. Ah, ok, ok, gracias. Profe, si la onda se moviera en menos Y, el campo magnético entonces iría a Z positivo. Sí, o sea, si aquí en lugar de menos yo hubiera colocado más, aquí hubiera colocado más, eso significa que el vector de Poynting iría en la dirección de menos Y, de menos Y. Entonces, según la relación cíclica, para que me dé Y, hay que multiplicar 3 por 1, ¿cierto? O sea, Z cruz X para que me dé Y. Pero si tengo que multiplicar este, entonces sí me daría no con menos, sino con más. O sea, si usted multiplica 1 por 3, le daría menos Y. O sea, X es 1, Z es como si fuera 3, entonces ya no había menos aquí, sino el menos va a aparecer en el vector de Poynting.
Bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre este segundo ejercicio. Vamos a mirar el tercero. El tercero, pues, tiene que ver con una onda. A ver, el tercer problema nos dice que hay un campo magnético que está dado de esta forma. O sea, nos dicen que el campo magnético H sería igual a H sub 0 Z, o sea, el campo magnético va en la dirección de las Z, ¿cierto? Cosenos omega T cosenos omega T por el senos de K por X. En la dirección Z. Entonces, vean, lo primero que yo observo es que esta no es una onda viajera, ¿no? Esta es una onda estacionaria. Eso quiere decir que todo lo que nosotros dijimos, pues ya no se va a cumplir en este caso. Eso, que las densidades de energía eran iguales, que el vector de fuente iba en la dirección de la onda, que, bueno, todo esto era únicamente para ondas viajeras, senoidales. Esta no es una onda viajera senoidal, esta es una onda estacionaria. ¿Qué me toca hacer aquí? Aquí sí, la única opción es volver otra vez a partir de cero. ¿Y qué significa a partir de cero? Pues toca a partir de las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Acá, evidentemente, el campo va en Z. Entonces, esta ecuación y esta ecuación, estas son las dos ecuaciones que yo debería que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, voy a tener en cuenta esta. Entonces me quedaría que la derivada parcial de E sub Y respecto a X es igual a menos mu por la derivada de HZ respecto al tiempo. La derivada de esto, pues, es derivada de cosenos menos senos, entonces aquí me quedaría más. Derivada interna omega, aquí me quedaría H sub 0 Z, pero en lugar de cosenos, senos omega T. Por senos de KX. Ah, bueno, entonces pues aquí hacemos como algo parecido, ¿no? ¿Cuánto valdría el campo eléctrico en Y para que su derivada respecto a X me dé esto? Entonces, evidentemente, pues tengo que, para que me dé senos, la función, la derivada tiene que ver es con el cosenos, ¿no? O sea, el campo eléctrico debería ser algo más o menos así. Mu, bueno, más que mu, quitemos el mu, pongamos E sub 0, Y, ¿no? E sub 0, Y, senos de omega T, senos omega T, y para que me dé senos, pues tocaría aquí poner un coseno, ¿cierto? Un cosenos de K por X. La derivada de cosenos me da menos senos. Menos senos, entonces aquí debería que ponerle menos para que me dé lo de arriba. Y listo. Vean, si se dieron cuenta que ahora todo pues es diferente, ¿no? Bien, si aquí está cosenos omega t, aquí apareció senos omega t. Si aquí está senos de K por X, va a aparecer cosenos de K por X. O sea, ya las dos densidades de energía, por ejemplo, si ustedes quieren la densidad de energía magnética, pues sería un medio de mu por H.
y h pues sería a la 2. Aquí aparecería cosenos al cuadrado, senos al cuadrado, y la densidad de energía eléctrica pues sería un medio de epsilon por e a la 2. Entonces aquí aparecería un senos al cuadrado, aquí un cosenos al cuadrado. Es decir, las dos densidades de energía ya no son iguales. Ya toca calcularlo. Y bueno, pues nuevamente, ¿qué es lo que vamos a decir? Como la derivada de E sub y respecto a X era igual a todo esto, E sub 0y multiplicado por K tendría que ser igual a todo esto. O sea, en otras palabras, yo diría que mu, vamos a hablar de las amplitudes, ¿no? De los valores máximos. Mu por omega por h sub 0z debería ser igual, cuando yo derivo esto respecto a x, pues me debería igual a E sub 0y por K. Y K vale omega por la raíz de mu por epsilon. Entonces los omegas se van y el E sub 0z pues también se podría calcular con ayuda de como la impedancia, ¿no? La impedancia. Entonces E sub 0y pues sería h sub 0z multiplicado por, dividido por, no, multiplicado por la raíz de mu por epsilon sub 0 multiplicado por la impedancia, sí. Y bueno, ahí ya lo pudimos calcular. Recuérdense los signos, ¿no? Aquí hay un menos, hay unos desfases, aquí era con cosenos omega t, aquí aparece senos omega t, etcétera, etcétera. El término onda estacionaria tiene que ver con el vector densidad de flujo de energía, ¿no? Eso significa que el vector densidad de flujo de energía en algunos puntos va a valer siempre cero. Entonces eso significa que pues ahí no vamos a tener un flujo de energía de hacia afuera, por así decirlo. Y por eso es que aquí vamos a encontrar que hay pues estos desfases, ¿no? En algunos momentos, para algunos puntos, pues el vector de Poynting va a valer cero, ¿no? Y el vector de Poynting, recuerden, es el producto de E cruz H. E cruz H. Va a ser una combinación de cosenos por senos, omega t, y también senos por cosenos de k por x. Para algunos valores de x, es posible que siempre el flujo sea cero. La densidad de flujo de energía vale cero, o sea, pues ahí no vamos a tener energía que pase por esa determinada superficie. Eso es lo que significaría una onda estacionaria desde el punto de vista del vector de Poynting. Y bueno, aquí pues ya daríamos por terminado este punto. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Sí, Mónica. ¿Cómo se calcularía el desfase? El desfase, pues, digamos, No le entendí, Mónica, qué pena. ¿Me podría volver a repetir? sí, sí, señor, que cómo se calcularía el desfase. No, pues aquí el desfase es que uno es coseno y el otro es seno, ¿no? O sea, cuando se habla de desfase, uno dice que si no hay desfase, cuando uno sea máximo, el otro es máximo. O sea, si uno es positivo, el otro es positivo. Si uno vale cero, el otro vale cero. Eso significa el desfase. A ver, yo creo que ustedes habrán visto, yo borro acá. Aquí
aquí hay desfase, porque cuando el cosenos, por ejemplo, valga 1, el senos omega te vale 0. O sea, cuando uno es máximo, el otro se anula. Y al revés, ¿no? Si aquí valiera 0, cosenos vale 0, y el seno pues va a valer 1. Entonces, cuando el uno se hace 0, el otro es máximo. Y así van intercalando. Por eso yo digo que hay unos desfases entre el campo magnético y el campo eléctrico. Pero en el caso de la onda, yo creo que este es ¿qué? Un dibujo que pues ustedes posiblemente pues, lo hayan visto en todas partes, ¿no? Pero venga, lo hacemos. A mí me dicen que hay una onda que se mueve, por ejemplo, hacia allá. No, hacia allá. Entonces, el campo eléctrico es así. El campo eléctrico es así. Aquí se hace 0 y aquí se invierte. No sé si ustedes han visto estos dibujos en 3 dimensiones. Esos dibujos son espectaculares. ¿Ah? ¿Y cómo sería el campo magnético? Entonces uno dice, pues el producto del campo eléctrico por el campo magnético me tiene que dar en el sentido de la onda, el campo debería venir así. Por eso decimos que forma un sistema de extrogiro, porque yo roto este vector, debo rotarlos hacia acá para que el dedo pulgar me dé hacia allá donde se mueve la onda. Entonces, si este fuera el campo eléctrico, el campo magnético debería ser este, y debería ser así. Aquí se hizo 0 y después aquí va para allá. No. Cuando este campo es máximo, este también es máximo. Cuando este campo es 0, pues el otro también es 0. Cuando este un poquito... Esto es un dibujito para una onda viajera, que es, digamos, como el más chévere, el más bonito, ¿no? Y el que, pues, más se va a aplicar. Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, Felipe. Profe, no sé si podríamos hacer la de la energía. Es que usted la mencionó, pero todavía no me quedaba clara para la onda estacionaria. Para la onda estacionaria, pues es más complejo. A ver, hagámoslo. Para la onda estacionaria, pues usted tiene algo más o menos así. La intensidad de energía U, digamos magnética, vale 1/2 de mu por h a la 2. Y bueno, si fuera una onda, eh, es que a mí se me olvidó cuáles eran los valores que teníamos, pero debe ser algo más o menos así, 1/2 de mu por h sub 0, no sé cuál era, x, a z, h sub 0 z, pues aquí debe ser al cuadrado, porque esa es la magnitud, aquí me queda cosenos al cuadrado, omega t. ¿Y qué más me quedaba? Senos al cuadrado de Caporet. Caporet. Esa es la densidad de energía magnética. La densidad de energía eléctrica, pues va a ser diferente. La amplitud sí puede ser la misma, o sea, aquí me va a quedar lo mismo, 1/2 de mu por h sub 0 z. Recordemos que pues, realmente ahí debemos escribir eso 1/2 de epsilon por e a la 2, ¿no? Pero pues la relación de las amplitudes es más o menos la misma. Pero aquí se va a cambiar. Aquí me va a quedar es senos al cuadrado, omega t, y aquí me va a quedar es cosenos al cuadrado.
de K por X. Bueno, esto se va a parecer a lo que ustedes llamaban la energía inarmónico en un acuerdo, ¿no? Para un armónico, la densidad de energía potencial y la densidad de energía cinética no eran las mismas, eran diferentes, ¿no? Aquí pues también son diferentes. La densidad de energía eléctrica y la densidad de energía magnética son diferentes para una onda estacionaria. Tienen desfases, por así decirlo. Cuando yo digo diferentes, no me refiero a la amplitud, no, la amplitud prácticamente sí debe ser la misma. Pero, ojo, cuando esto sea, como yo les dije, el desfase, si esto valiera 1, pues aquí tenemos un valor máximo. Esto va a valer 0, ¿no? Para algunos determinados puntos, cuando este es máximo, la otra es 0. ¿No? Y también va a ir cambiando respecto a la posición, ¿no? Para unos puntos, la energía va a ser 0 siempre, la eléctrica. Para el otro caso, pues va a tener un máximo la energía magnética. Felipe, no sé si esa fue la pregunta o le estoy contestando otra cosa. Profe, ¿y la energía, dijo algo sobre la energía total? No, en el caso de las ondas, el término energía total, pues no se dice, sobre todo si es una onda viajera, se supone que la onda se va hasta el infinito, o sea, la energía total, digamos, sería como infinito. Lo que se podría hablar es de la energía por cada longitud de onda, o la energía en una determinada distancia. Pero pues de energía total no. Se habla de densidad de energía total. Eso es otra cosa. La densidad de energía total sí es la suma. La densidad de energía total sí sería la suma de la densidad de energía eléctrica más la densidad de energía magnética. Pero es la densidad, no la energía. Recuerden que la energía es la integral respecto al volumen de la densidad de energía. Por eso, pues, no se podría hablar de energía total. Se podría hablar de la energía total para una longitud de onda, o la energía total para 10 metros, para 5 metros, para algo así. Pero pues ese término casi nunca se usa de densidades de energía. Y más que importante, el vector densidad de flujo de energía, ¿no? El vector de Poynting. Listo, gracias, profe. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ya con esto, pues yo daría por terminado el curso, digámoslo así. Yo entonces voy a verificar lo que mandaron ustedes en el taller, las respuestas, y califico. Solamente 3 grupos me mandaron el taller, entonces yo califico esos tres grupos. Y la otra semana, de hoy en 8, pues yo creo que estaría dando las notas de los talleres, las notas de los parciales, ¿no? Pues aspirando que el martes no tengamos problemas con la plataforma. Y listo. Entonces yo aquí ya terminaría, digamos, terminamos el programa, ¿no? Hay cositas que faltaron, evidentemente. Ustedes ven que este es muy amplio el tema. Y casi siempre vamos a decir que van a faltar cosas. Pero pues hasta acá es lo que yo quiero valorar, tanto en el parcial como en el examen final. Y listos. Si no tienen más preguntas, pues ya terminamos y nos vemos en el laboratorio o mañana o el viernes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que el próximo semestre las clases no sean así como las tenemos acá, que por lo menos haya algunas clases que sean presenciales, ¿no? La universidad pues todavía está presupuestando, estaría presupuestando hacer laboratorio presencial, clase todavía
no, no se ha presupuestado, pero por lo menos los laboratorios sí presenciales, digamos que eso sí ya está prácticamente pues, planeado. Y pues en el momento en que pues ya sea que aparezca una vacuna o bueno, no sé, se, se pueda ir a la universidad, pues se pueda llegar. Listo. Aquí entonces ya terminaríamos esta parte. Sofía me está preguntando sobre un problema. Sí, Sofía, dígame qué problema. Sofía, sí, como qué problema. Sofía, ¿lo tiene a la mano? Espérenme aquí, yo miro a ver. Bueno, estaba intentando copiar. Me imagino que era ese problema, Sofía. Ah, listo. Ah, bueno, este problema me lo preguntaron en mi horario de atención, ¿no? La semana pasada o antepasada, no me acuerdo. Sin embargo, pues, pues yo lo voy aquí a más o menos, pues, explicar, ¿no? Un poquito. Eh, Miren, ahí nos dan un pulso. Un pulso. ¿Cuál es la diferencia entre un pulso y una onda viajera senoidal? Pues la onda viajera senoidal eh, pues se mantiene siempre como igual, ¿no? En el laboratorio que ustedes vieron, pues la cuerda subía y bajaba siempre lo mismo. Entonces, eso era una onda viajera, digamos, senoidal. El pulso es solamente bajar y subir y ya. Eso es un pulso. Pues, si ustedes graficaran esta función, la que nos dice en el problema y de xt, lo graficaran, por ejemplo, yo lo podría graficar, digamos, para un tiempo t igual a 0. Si yo pongo t igual a 0, ¿yo qué estoy dando? Estoy dando la forma inicial de la cuerda. Así nomás yo diría que la cuerda, pues cuando el tiempo vale 0, me quedaría b al cubo sobre b al cuadrado más x a 2, ¿cierto? X, si valiera 0, pues me daría b. La función va a ser par, o sea, da lo mismo que x negativo que x positivo. A medida que x aumenta, la función, el denominador aumenta, por ende todo disminuye. Mejor dicho, en otras palabras, yo voy a decir que ustedes tienen un pulso así, ¿sí?
Y ojo, aquí es para, perdón, el dibujito, es difícil dibujar con el mouse. Entonces, esto es lo que ustedes tienen, ¿no? Y igual a b al cubo sobre b a la 2 más x a la 2. En x igual a 0, pues se alcanza como la máximo valor. Y por favor, aquí es cuando t vale 0. O sea, esta es la forma de la cuerda. Esa es la forma de la cuerda inicial. Eso es como si usted tomara una foto. Como aquí adentro usted tiene x menos b por t. Eso significa que si usted tomara esa misma función, pero en un tiempo pequeñito, por ejemplo, en un tiempo igual a 0, no sé qué, tantos segundos, ¿no? Pues, ¿qué va a ocurrir? Pues simplemente este punto máximo se va a ver corrido, pues cuando esto vale 0. Si el tiempo aumenta, esto es negativo, pues x tiene que ser positivo, o sea, me va a dar como por aquí. Es decir, en un tiempo posterior, la cuerda quedaría como así. Por eso en el problema le piden que hagan las dos gráficas. Entonces es como si ustedes estuvieran dibujando dos pulsos. Y por eso, pues cuando ustedes ya lo ven así, en un punto X cualquiera, ustedes van a decir, en t igual a 0, el punto de la cuerda estaba aquí, y en un tiempo posterior está aquí. Eso quiere decir que este cuerpo subió. Y a partir de ahí, pues se puede calcular la velocidad, ¿no? O sea, yo diría que si yo hago la resta de estos dos sobre ese delta t, pues prácticamente eso me daría como la velocidad transversal de este punto de la cuerda. Unos puntos van a subir, otros puntos estarían bajando, ¿no? Ese es como la finalidad de este problema. No sé, Sofía, si tiene usted alguna inquietud puntual sobre este problema o si ya con esto quedó más claro. Sí. Bueno, aquí la idea era que ustedes lo hicieran, ojalá utilizando MATLAB, para que pues de alguna forma uno pues quede más claro qué significa una función que depende de dos variables, de x menos b por t. Sin embargo, pues hay otra forma. Otra forma pues es calcular la velocidad transversal. La velocidad transversal pues es ni más ni menos la derivada parcial de y respecto a t. Listo. Si ustedes saben y, pues simplemente se deriva. Lo que pasa es que la expresión va a ser un poco más fea, pero se deriva y se reemplaza donde me lo estén pidiendo. ¿Y para qué instante de tiempo? Esta sería la velocidad, digamos, instantánea, correcta, ¿no? Más exacta, transversal de la cuerda. Listo. O si ustedes dicen, vean, es que la función y depende de x menos b por t. Menos b por t. O sea, si yo derivo y respecto a x, pues esta derivada me da la misma función f, que sería lo mismo que si yo derivo, aquí me quedaría menos 1 sobre b por la derivada de y respecto a t. ¿No? A ver, si yo derivo esta función respecto al tiempo, pues me daría la derivada de f por la derivada interna que vale menos b. Entonces, si yo derivo entre menos 1 sobre b, me da la simple derivada, y esta simple derivada me da la derivada parcial de y respecto a x. O sea, también yo puedo decir que la velocidad transversal de y se puede calcular
esta, ¿no? Esta es la velocidad transversal de Y, se podría calcular para una onda que se mueve en ese sentido como si fuera menos B por la derivada parcial de Y respecto a X. Y recuérdense que esto es como si fuera la tangente de la pendiente, ¿no? Tangente de teta. Tangente de la función Y contra X. Bueno, esto nosotros vimos en el tema cuando hablábamos de la relación que hay entre las velocidades transversales de los puntos de la cuerda con la velocidad de la onda y con el perfil de la cuerda, ¿no? Cuando se habla de perfil de la cuerda, pues nos referimos a estas derivadas parciales de Y respecto a X. La derivada parcial respecto a X, recuerden que son estas tangentes, ¿no? Estas tangentes. Bueno, eso yo lo intenté explicar en una diapositiva, ahí con unas grafiquitas. La idea era que ustedes interiorizaran eso con este problema. Listo. No sé, Sofía, si tenga pues algún otro comentario al respecto. Bueno, muchas gracias, Sofía, por su respuesta. Otro comentario. A ver, venga, miramos el tercer punto, el primer punto del taller de ondas electromagnéticas. Sí, Juan Manuel, ese ya lo explicamos. No sé si tenga alguna duda puntual para ese punto. ¿O cuál es su interrogante, Juan Manuel? Estaba buscando el taller para leer el problema que pues, me están preguntando. Entonces, ¿qué nos dicen? Que hay una onda electromagnética que se propaga en el vacío. Eso significa que nos da μ sub 0 y E sub 0. Y el campo magnético está dado por la expresión H igual a Z unitario por un H sub 0 Z. Eso es como si fuera la amplitud, ¿no?, del campo magnético por cosenos de 1 por 10 a la 9 por T. Eso es como si fuera la frecuencia menos K por X. Esa acá no me la dan, pero yo lo puedo hallar, ¿no? Porque es la frecuencia, es la velocidad. Entonces K vale 2pi sobre lambda. Lambda por F vale la velocidad de la luz. Entonces, pues K se sabe. Por F, la longitud de onda es lo primero que yo podría sacar de 1. Nos dicen campo eléctrico. ¿Yo cómo lo resolvería? Yo digo, pues es una onda viajera, se mueve en la dirección positiva de las X, ¿no? O sea, en la dirección de las X va el vector de Poynting. El vector de Poynting es el producto de cruz H. H va en la dirección de Z, entonces el campo eléctrico
debería ir en una dirección que al multiplicarlo por la dirección Z me dé la dirección X. Entonces, ¿cuál sería esa dirección? Sería en la dirección Y, ¿no? Porque Y por Z, Y es como 2, Z es como 3, 2 por 3 me daría 1, positivo. Ah, entonces el campo eléctrico va en positivo, tiene una magnitud, la magnitud es muy fácil, pues sería la magnitud del campo multiplicado por la impedancia, no hay desfases, o sea, el campo eléctrico sería 0,03 por la impedancia del vacío en la dirección Y positiva, todo eso es con signo más, por cosenos de omega t menos k por x. Y el vector de Poynting, pues ya dijimos, esa es como la densidad de energía total, ¿no? O sea, sería mu sub 0 por h sub 0 z a la 2 multiplicado por cosenos al cuadrado en la dirección de las x, porque la onda se mueve en el sentido positivo. Y ya, no hay que ponernos a hacer todo lo que hicimos. A ver, todo lo que hicimos no es perder el tiempo, todo lo que hicimos fue verificar que a partir de las ecuaciones de Maxwell uno saca varias conclusiones. Y las conclusiones que sacamos fue todas las que yo les dije, ¿no? Para una onda viajera senoidal, la densidad de energía eléctrica es igual a la densidad de energía magnética, el vector de Poynting va en la dirección en que se propaga la onda, el vector de Poynting vale mu por la velocidad de la onda, o sea, velocidad de la onda quiere decir la magnitud y la dirección, ¿no? Bueno, no sé si eso quedó ya más claro. Juan Manuel, no sé si quedó un poco más claro. A ver, todo esto es para darse cuenta que siempre se puede buscar un camino más fácil para resolver problemas, ¿no? Lo que ocurre es que evidentemente tiene uno que saber bastante la teoría para poder resolver los problemas más fácil. Y listo. Entonces, por eso, pues problemas así van a ser muy, muy fáciles de resolver. Es si se tiene claridad con todo lo que hemos visto. Si no se tiene claridad, la recomendación es partir de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y para eso están las diapositivas que yo pues, les di, para que lo puedan resolver. Ah, ojo, en las ecuaciones que yo les di, se suponía que las derivadas eran respecto a X, ¿no? Las que eran diferentes de cero. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, en el segundo caso, una onda que se mueve sin Y, entonces, pues, toca reescribir las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Para, pues, si se quiere partir de ahí. Toca reescribirlas, poner las derivadas parciales respecto a X y a Z iguales a 0, las únicas derivadas diferentes de 0 serían las respecto a Y listo. El semestre pasado yo vi estudiantes que pues, no hicieron, digamos, los trucos que yo les di en las diapositivas, sino escribían el rotacional completo. ¿Eso se puede hacer? Pues sí, evidentemente se puede hacerlo. Yo creo que es más largo, pero pues si ustedes quieren partir de las ecuaciones de Maxwell en principales, en 3 dimensiones con su rotacional, pues lo pueden hacer. Listo. Yo ya entonces doy aquí por terminado. Nos veremos entonces mañana y el viernes. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta luego. Gracias, profe. Chao. Sí, va, profe. Hasta luego, profe, gracias. Bueno,